Bueno, pues buenos días. Yo soy Montserrat González y yo les vengo a presentar esta investigación sobre la identificación de restos humanos mediante el análisis de ADN del contenido gastrointestinal de larvas de mosca. Esta investigación se llevó a cabo en el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, un momento. Ahí está. Bueno, como una breve introducción, sabemos que es muy común encontrar larvas de mosca asociadas a cadáveres. Bueno, esta tiene varios usos. Su principal es el de la determinación del tiempo post-mortem. Esto es desde que la víctima muere hasta que se encuentra su cadáver. Sin embargo, pues tiene otros usos, como puede ser la caracterización genética de especies de relevancia forense, o la que más nos importa en este trabajo, pues es el de usar las larvas de mosca como un medio para poder obtener este ADN humano y poder llegar a una identificación. Esto pues mediante el contenido gastrointestinal de la misma. Tenemos antecedentes, por ejemplo, que Wells y sus colaboradores en el año de 2001 lograron realizar análisis de ADN mitocondrial a partir de larvas que habían sido alimentadas con tejido humano. Y 3 años más tarde, Zener y sus colaboradores en el 2004 igualmente lograron revisar perfiles de STR con larvas que habían sido alimentadas con múltiples cadáveres. Esto nos da un antecedente de que sí es posible realizar un perfil genético a partir del contenido gastrointestinal de la larva. Sin embargo, esto solo se había utilizado en medios de trabajo muy controlados, por lo cual se desconocía si de verdad podía ser aplicable en un área práctica, en un caso real. Por lo que nuestro objetivo es el de reportar el primer caso de análisis de ADN humano extraído de larva de mosca, utilizado para la identificación de una víctima en un caso de crimen real. Y bueno, vamos con nuestros materiales y métodos. Primero tenemos a la víctima. Como pueden observar, esta fue dejada en un terreno boscoso, presentaba un grado severo de quemadura, y pues esto mismo, sus quemaduras hacían imposible determinar su sexo o estimar una edad aproximada. También podemos observar cómo su cara y cuello ya habían sido colonizadas por estas larvas. Y pues el cuerpo finalmente fue llevado por los servicios médicos forenses, o sea, por la CEMEFO. En el lugar del crimen, pues no se encontró ninguna evidencia física, y de la víctima solo se encontró un pequeño pedazo de hígado que igualmente estaba quemado, pero pues fue conservado. Ya estando en la CEMEFO, se tomaron del cadáver 3 larvas, 2 larvas de mosca azul y una larva de mosca de carne, y fueron conservadas de forma individual en tubos de microcentrífuga con etanol al 70% a 4 grados centígrados. Y a la par de esto, pues se presentó un hombre que estaba buscando a su hija. Él afirmaba que ella había desaparecido 10 días antes, por lo cual pues se le presentó el cuerpo para ver si él lo podía identificar, pero pues esto le fue imposible, ya que por las mismas quemaduras, cualquier rasgo físico o facial pues había sido eliminado. Entonces solo se le tomó una muestra bucal, la cual fue conservada, y se esperaba poder realizar un perfil genético con el pedazo de hígado encontrado. Sin embargo, pues este estaba muy quemado, por lo que fue imposible. Entonces, pues solo se conservó la muestra de ADN del padre, bueno, la muestra bucal, y llegamos a la hipótesis de que podríamos llegar a utilizar el contenido gastrointestinal de la larva para crear un perfil genético que pudiera ser comparable y así poder llegar a una identificación. Entonces, pues se comenzó con el proceso. Lo primero que se realizó fueron lavados con solución salina, y después se le realizó una disección longitudinal para poder extraer el aparato gastrointestinal. Y ya después de esto, el contenido gastrointestinal de la larva y la muestra bucal pues fueron sometidos a una extracción de ADN. La primera por la técnica orgánica de fenolcloroformo con precipitación con etanol, y la muestra bucal utilizando la técnica de Kellex. Ya después de esto se realizó una PCR de amplificación con el kit de Identifier, una electroforesis capilar, y finalmente los resultados se analizaron con el software de GeneMapper. Para poder observar la probabilidad de la paternidad, pues se utilizaron dos cosas. La primera es el software de PAT-PCR,
y los datos de frecuencia de los alelos STR de la población mexicana. Estos dados por Cerda Flores y sus colaboradores en el 2002 y por Rubí Castellanos y sus colaboradores en el 2009. Bueno, ya con esto ya tenemos nuestros resultados. Aquí podemos observar una tabla comparativa de los resultados de la víctima, utilizando el ADN que se extrajo de dentro de las larvas de la mosca y las del supuesto padre. Podemos observar cómo el locus de amelogenina nos dio como resultado XX, lo cual nos indica que la víctima es una mujer. Y de los 16 loci que se corrieron, se obtuvo resultado en 13 de ellos. Y en estos compartía al menos un alelo con el supuesto padre. Entonces, todo esto junto nos dio una probabilidad de paternidad del 99.685%. Con lo cual, pues, se pudo llegar a la identificación de la víctima y se confirmó la paternidad. Ahora vamos con nuestra discusión. Pues recordando que la genotipificación de ADN es un método con un alto grado de exactitud y de confiabilidad. Sin embargo, una fuente ideal para poder llevar a cabo esta técnica debe ser abundante, de fácil recolección, con extractos de ADN de buena calidad. Pero este casi nunca es el caso, y más en las investigaciones forenses, donde se puede encontrar cadáveres con un alto grado de quemadura o con un estado muy avanzado de descomposición. Por ejemplo, aquí pues fue posible realizar una identificación mediante un perfil PCR a partir de larvas que se habían alimentado con el cadáver de la víctima. Sin embargo, pues podemos discutir, por ejemplo, la preservación que se le dio a las larvas previo a su análisis. Nosotros las conservamos con etanol al 70% a 4 grados centígrados. Sin embargo, hay otros autores que afirmaban que un mejor almacenamiento se daba sin líquido y a menos 70 grados centígrados. Pero apoyándonos, por ejemplo, con Zener y sus colaboradores, ellos pudieron realizar perfiles completos de STR tras 2 meses de almacenamiento utilizando nuestra misma técnica. Por lo cual, pues podemos ver cómo esto no es un factor que puede influir en nuestros resultados. Entonces, recordando, hubo 3 loci de los cuales no pudimos obtener resultado y nosotros lo atribuimos al alto grado de descomposición de restos humanos, ya que al ser mayor, pues la calidad del ADN que va a ser extraído va a ser menor. Esto apoyándonos con el hecho de que las 3 larvas se conservaron de forma individual y se procesaron de forma individual e igualmente todas obtuvieron el mismo resultado. Y pues esto nos muestra que esto no es un factor, la larva no es un factor que influya. Igualmente su taxón tampoco influye, ya que hay otros autores que han hablado de esto y tampoco hay cambios en la calidad del ADN extraído por culpa del taxón. Y bueno, para concluir, concluimos que este es el primer caso en el que se identificó una víctima mediante el análisis de ADN extraído de larvas de mosca. Y bueno, esta estrategia puede ser aplicada cuando se encuentra en presencia de larvas y restos humanos y la extracción de ADN de otras fuentes más convencionales pues no sea posible. Y pues eso es todo de mi parte. Gracias. Excelente ponencia, excelente información. Estoy segura que va a ser de utilidad para la situación que vive nuestro país, desfavorablemente. Y yo creo que habrá preguntas, solo falta como que logren estructurarlas quizá, porque el tema está ampliamente... Da para muchas preguntas, efectivamente. Ya tienes una. Allá hay una, no la había visto. Pregunta Viridiana, ¿la muestra de ADN fue obtenida de una sola larva o fueron varias? Pues se puede realizar con una sola larva. Nosotros tomamos 3 larvas, pero mediante una sola se pueden obtener resultados, se puede obtener un perfil genético completo, pero para comparación tomamos 3. Ok. ¿Y podría obtenerse material genético del tejido encefálico en un cadáver en adiposira? Preguntan. Luis Alberto Loaiza. ¿Puede repetirla?
Sí, si se podría obtener material genético en un cadáver que está en estado de adiposira y en específico del tejido encefálico. De la larva, ¿cómo la vida? De una larva que come a partir del tejido encefálico, ¿se refieren? Sí, Sí, sí se podría. y el hecho de que esté en estado de adiposira sería viable. Igualmente, sí se podría llegar a obtener. Ok, gracias. Y una más, ¿por qué pensaron en larvas teniendo huesos? No, porque usted se dedica a la entomología, ¿cierto? Pues esto, pues principalmente por la aplicación de la entomología. Igualmente los huesos, como mencioné, pues el cuerpo estaba quemado, entonces los huesos igualmente estaban muy quemados, estaban muy degradados.